Bueno, vamos a entrar en materia. Carlota, bienvenida. Buenos días. Bueno, debo decir que... Y Mercedes, bien hallada. Gracias. Yo he dicho antes lo que más me sorprendía, que viendo cómo está lo que está sucediendo en Estados Unidos, que es un poco el escaparate del mundo, después de años de permisividad, viendo las calles de Los Ángeles, de San Francisco, de Nueva York, de Chicago, que alguien piense que esto de las drogas no es un asunto de la máxima importancia para una civilización, es que no se ha enterado de nada. Pero por desgracia hay mucha gente que no se entera de nada, y que en España, que yo sepa, solo la Comunidad de Madrid tiene un plan específico, además asociada también, pasa con los trans, asociada a asociaciones civiles que llevan en esto muchos años, normalmente encontrando un vacío total en las relaciones oficiales. Bueno, Carlota Pasarón es la portavoz de Juventud, pero es también la que está al tanto de esto, y lo que te pediría, Carlota, es, en primer lugar, ¿cuándo empieza? ¿Por qué ahora? Si ha dependido de la mayoría absoluta de Ayuso, o cuándo empieza a ponerse esto en marcha, como dicen los soviéticos, implementarse. Y por qué también la relación con Proyecto Hombre, como lo lleváis, porque hay mucha gente, sobre todo familias afectadas por la drogadicción en muchos aspectos, que llevan décadas movilizadas, pero que van por su cuenta porque nadie les hace caso. ¿Por qué en la Comunidad de Madrid se pone tanto énfasis? Bueno, nosotros creemos que la lucha contra las drogas es una defensa de la vida y de la libertad. Las drogas son una renuncia a la lucidez, a la conciencia y con ello una renuncia a lo que es estar vivo, ¿no? Una cobardía ante la vida. Creemos que es esencial dar esta batalla, decir las verdades. No se puede construir la libertad sobre la mentira. Entonces, es muy importante recuperar el discurso contra las drogas, que es un discurso que en España se había dejado de dar hacía mucho tiempo. Se había escogido el camino cómodo, que es mirar hacia otro lado. Y eso es algo que hay que reconocerle a la presidenta Ayuso, el recuperar este discurso y recuperarlo sola, porque creo que es algo que ha hecho cuando los medios no querían escuchar, cuando cuando otros políticos no querían contestar a ese discurso, o querían hacer como que esto no pasaba. Es una convicción suya, es una convicción que ha llevado adelante con este plan, pero ya antes en muchos de sus discursos, en sus discursos de investidura ya estaba este discurso hacia la juventud, con lo cual no es algo que venga, no es una ocurrencia para nada, es una convicción, como digo. Este plan es un plan muy bien estructurado, un plan muy bien pensado, un plan que tiene 200 millones detrás, un plan con 75 medidas, que en menos de un año ya está cumpliéndose, casi al 85% de las medidas ya están implantadas o en proceso de... Con lo cual, pues lo que demuestra es que la convicción de la presidenta por la libertad va mucho más allá que simplemente el discurso. Es la responsabilidad, real, que siempre es lo más difícil. Por supuesto. ¿Y cuáles son esas cifras? Y ahora le pregunto a Mercedes, ¿qué os ha llamado la atención? Porque una cosa es tener el análisis de fondo, que en este caso es una cuestión ética, es decir, no puede haber libertad sin responsabilidad, y por tanto, si tú te ciscas en la realidad luego se vengará de ti, como suele pasar. Pero, ¿con qué os habéis encontrado, ya teniendo medios, teniendo un plan? Es verdad que Ayuso, de toda la vida, pero antes incluso de entrar en política, siempre eso le ha obsesionado, es una cuestión generacional también. Y ella ha visto pues muchas, como dice el poeta, he visto los mejores cerebros de mi generación, pues eso, arder como pavesas de verdad. Pero esto sucede en el mundo del pop, del rock, etcétera. Esto se ha vivido, hay una generación que lo ha vivido. ¿Y con qué os habéis encontrado que no pensabais, para bien o para mal? Bueno, en primer lugar, yo creo que hay una generación anterior a la mía, sí, que estaba más alerta contra las drogas porque había vivido más los daños, ¿no? Sí. O sea, se había educado más en los daños de los años 90 y lo que había... Ya de los 80, sí. Entonces, los que hemos nacido a finales de los 90, ese daño quizá ya no nos hemos educado en eso, y nos han metido esa banalización, sí, de las drogas, y de que la droga es algo bueno, que es lo que nos quiere vender la izquierda.
Eso es muy peligroso, es un discurso muy peligroso que estamos viendo que está calando en la sociedad. Lo estamos viendo en muchas cosas, entre ellas, y esto es muy preocupante, es una de las cosas que estructuran el plan, que es la banalización a través de cosas como el CBD, que lo vemos, por ejemplo, en las farmacias. ¿Qué es el CBD? Vamos a explicar a la Pues audiencia, el Carlota. CBD son cannabinoides que son productos que no tienen THC, que es la molécula. Bueno, esto te lo puede explicar mejor Mercedes, que yo creo que es más experta que yo y se lo sabe. Sí, pero la idea del cannabis Sí, medicinal, son cannabis, el no es lo cannabis mismo, bueno, no es pero exactamente lo por mismo, ahí. pero bueno, son productos cannabinoides y al final el resultado que yo veo, que vemos todos, es que tú vas a una farmacia, que es lo preocupante, ¿no? La banalización absoluta es ir a una farmacia y poder comprar una crema para un dolor muscular y que venga con una imagen de una planta de marihuana. ¿Cuál es la imagen que estamos dando a los chavales de 13 años que van a una farmacia y ven que los productos que se comercializan en farmacia y que les vende un farmacéutico tienen una imagen de una planta de marihuana? Eso, obviamente, lo que demuestra es que el cannabis es algo bueno, es algo positivo para la salud. Entonces, hay que combatir eso. Hay que combatir eso y decirles a los jóvenes que el cannabis, que los porros, que las drogas son malas porque nos hacen renunciar a la vida y a la libertad. Entonces, y a nuestra responsabilidad, por supuesto. Ese discurso hay que recuperarlo, hay que volverlo a dar. Nosotros creo que en Madrid estamos siendo pioneros en eso, pioneros en recuperar ese discurso contra la droga, que es un discurso que no es inocente, que quiere dar una parte de la izquierda a través de este tipo de cosas, a través de la legalización, a través de decirnos que regular es bueno porque reduciría el consumo. Entonces, hay muchos frentes que tenemos abiertos, frentes muy importantes para la juventud y que nos importa mucho. Y creo que colaborar con asociaciones como Proyecto Hombre para nosotros es esencial, porque ellos tienen sobre todo los datos y la realidad de gente que trabaja día a día, de gente que se está dejando la vida por esta batalla, y que es gente que, bueno, de hecho Mercedes vino una vez a la asamblea, que la llamamos nosotros para comparecer en la Comisión de Juventud, cuando todavía no estaba constituida la Comisión de Estudio de la Droga, y yo creo que es de las comparecencias que más han dejado callados a todos los grupos, porque era una comparecencia tan de verdad y que realmente nos dejó tan preocupados, tan sorprendidos sobre una realidad que era incontestable. Y bueno, es que son gente que trabaja con un problema muy grande y que bueno, que tenemos que tener en cuenta, y que es necesario que no sea solo Madrid. O sea, Madrid es la primera y por supuesto que vamos a liderar y dar este discurso, pero queremos que nos sigan y poner el foco sobre un drama. A ver, Mercedes, primero, como siempre, ¿cómo es tu trayectoria que te lleva a Proyecto Hombre? Son 40 años ya. 41 vamos 41. A hacer ahora en verano, sí. ¿Cómo entiendes que eso, digamos, es casi una obligación vital, moral? ¿Hay algún problema familiar? ¿Hay simplemente que has visto donde sea? Pues lo mismo en un cantante de rock, sí, pop, que lo mismo un familiar. La generación de los que ahora están llegando, los que están en los 60, se ha visto cómo sus ídolos musicales morían todos por una cosa asociada siempre, y los amigos, exactamente. O vienes por una cuestión, digamos, médica. ¿Cómo ha sido tu trayectoria? Bueno, yo soy de esa generación, ¿no? Voy a cumplir en breve 60 años y efectivamente yo he vivido el problema de la heroína, ¿no? Y yo he vivido con miedo. Yo he vivido con miedo por las calles, porque acordaos que estaban muy vinculados a la marginalidad, a la delincuencia y a todo tipo de enfermedades infectocontagiosas, entre ellas el VIH, ¿no? Sí. Y eso generó una alarma social en esa época importantísima, ¿no? Entonces yo he vivido eso. No tengo afortunadamente ninguna experiencia ni propia ni familiar. Yo me dediqué, trabajaba en una multinacional, soy psicóloga de profesión, trabajar en esa multinacional y bueno, pues pasé por todos los departamentos, pero yo necesitaba hacer un trabajo como psicóloga que realmente diera sentido, que cubriera una necesidad que yo había vivido, ¿no? Entonces a mí la labor de Proyecto Hombre a mí me entusiasmó, porque hay tanto que hacer, tanto que ayudar, tanta problemática,
que bueno, pues empecé de voluntaria en la prisión de Soto, porque bueno, pues vamos, la prisión es un escenario fantástico, ¿no? Para ayudar a las personas a recuperar su vida, ¿no? Para perderla y para recuperarla. Sí, bueno, nosotros tenemos un módulo específico de tratamiento que recuperamos y abordamos la adicción, ¿no? En ese módulo específico. Y bueno, de ahí ya pues me contrataron y bueno, pues llevo 17 años, estoy en la dirección general y bueno, pues para mí el Proyecto Hombre da sentido a mí y creo que es tan necesario, o sea, y creo que es una noticia tan buena que se empiece a visibilizar el problema que llevamos años olvidados, pensando la sociedad que la adicción no existe. Y sí existe, no es, o sea, quiero decir, es distinta, pero no es ni menos grave ni mucho menos, todo lo contrario. El problema que la sociedad no tiene sensación de que es un problema que existe. ¿Por qué? Pues porque ahora mismo la adicción está invisibilizada. Antes tenía un aspecto determinado, más vinculado a la marginalidad, y ahora tiene vuestro aspecto, el mío. En cierto modo acabó con la heroína en un momento determinado, con todo lo que era intravenoso. Claro. Sí, pero ahora vuelve de otra manera. Sí, hay una generación posterior, Mercedes, claro, que es la mía, que es la que asocia la droga a la diversión. Y la que asocia la droga a la diversión, y en este caso hablando de las drogas sintéticas, ¿no? De las pastillas, sí, a la ruta del bacalao, ¿no? La famosa ruta del bacalao. Claro, cuando tú siempre encuentras algo positivo en la drogadicción, que es ese fin de semana fantástico, maravilloso, que te conduce a vivir experiencias, bueno, pues que tú piensas en ese momento, a esa edad, que son extraordinarias, porque amaneces en Valencia y por la noche a las 2 horas estás en Alicante y luego estás en Madrid. Claro, ¿cómo se sale de ese círculo vicioso en donde la amistad, la fiesta, la diversión está siempre asociada a la droga? Bueno, en España las adicciones siempre se inician en contextos lúdicos y recreativos, siempre, y se empiezan a consumir a edades muy tempranas, cuando todavía no tienes madurez ni para saber a dónde te va a llevar todo, y siempre existe, por la propia etapa vital en la que están, ¿no? Una sensación de inmortalidad y de que a mí no me va a pasar nada, que eso le pasa al otro, invulnerabilidad absoluta, es lo propio de la adolescencia, total, de la etapa de la adolescencia, ¿no? Entonces, bueno, pues poco a poco se va consumiendo y poco a poco se va escalando en el consumo, empiezan a entrar otras sustancias, porque por ejemplo en épocas de la heroína la sustancia principal era la heroína, pero no había el policonsumo que hay ahora. No. O sea, ahora es que primero se empieza, cannabis y alcohol van de la mano, pero a edades muy tempranas lo que vemos es que ya escalan a otra sustancia. Sí. Entonces nos encontramos jóvenes menores, que es lo grave, menores, con policonsumo. ¿Y qué ocurre además? Que los menores consumen fundamentalmente cannabis. ¿Qué pasa con el cannabis? El cannabis, hay muchos estudios que propicia el desarrollo de enfermedades mentales. Y eso es lo que estamos viendo nosotros con los más jóvenes, ¿eh? Vemos mucha más enfermedad mental que lo que veíamos pues hace tan solo 5 o 7 años atrás, y enfermedad mental más grave. Enfermedad mental más grave. Entonces, cuando tú trabajas en esto y ves que está destruyendo el futuro de niños, de menores, de jóvenes, y que es difícil, porque es difícil luego salir, tienes que hacer una intervención muy integral de muchas cosas, porque aquí hablamos mucho de salud mental, que a mí me resulta paradójico, ¿no? Todo el mundo preocupado por el tema de la salud mental y recurso que queremos legalizar el cannabis, sí, que hay un montón de evidencia científica en considerar que está muy vinculado al desarrollo de enfermedades mentales. Hay una cuestión a propósito de esto, la poliadicción, que es verdad que es de una sociedad más próspera y tal. A mí lo que me choca es que no se vea, estaba recordando, pues no siempre la izquierda fue toda así. Recuerdo en la época de Pilar Miró, me parece, que había un anuncio que entraba un gusano por la nariz y subía al cerebro. Sí, bueno, eso es una de las cosas que hemos recuperado, yo creo, con el plan. Bueno, es que estaba bien visto, decir, claro, no, que te mata, te roba el cerebro, te va a matar primero tu capacidad, digamos, de libertad.
Después, tu capacidad física de pensar y al final a ti como ser más o menos vivo, ¿no? Claro, yo creo que una de las cosas importantes es recuperar la idea del daño, o sea, y de estas campañas que se hacían a través creo que esas campañas son esa es de la FAD. De la FAD. Juraria. Sí, sí. Pero son campañas que a través de la FAD, del Plan Nacional, de cosas que antes funcionaban en España y que han se daban en la dejado de televisión continuamente, se ponía mucho y eso tenía un efecto, seguro. Y que en Madrid, bueno, pues estamos recuperando con este plan, con la campaña Los porros golpean tu vida hasta destrozarla. Sí. Quiero decir, son campañas duras, pero es que son realidades duras, son realidades aún más duras. Hay que volver a advertir a la población a través de la publicidad institucional de los daños de la droga. ¿Y cómo actuáis en colegios? Perdón. No. En colegios, sobre todo los colegios y los padres. Bueno, pues uno de los ejes del plan, bueno, por supuesto, una de las cosas importantes de este plan, yo creo también hay que decirlo, es que están involucradas todas las consejerías, eso es esencial. Sí. Pero por supuesto, la prevención, y dentro de la prevención la educación es esencial. Se han desarrollado, por ejemplo, la figura de agentes tutores en los colegios, se han aumentado el número de charlas para prevenir las drogas y para hablar sobre los peligros de la droga. Y luego creo que hay otra serie de políticas que igual no están en el plan, pero que también son indisolubles de esto y de la idea de la prevención, como por ejemplo que los primeros cursos de la ESO, primero y segundo, se vayan a volver a dar en los colegios. Porque son cursos que, como bien explica Mercedes, esos 2 primeros cursos de la ESO son años cruciales y muy peligrosos para los chavales, porque son 13, 14 años, que son cuando además vemos el inicio del consumo de cannabis. Y que estén en esos también años, el inicio de la actividad sexual, que es una parte de lo lúdico. Que estén en el colegio en vez del instituto, que es algo que además se hacía cuando la EGB, es algo que puede ser muy positivo y es cuidar a los niños. Lo que no termino de entender es que antes, justo cuando entraba Mercedes al estudio, comentaba, ella es directora del Proyecto Hombre en Madrid. Y entonces, si yo lo he entendido bien, y si no lo he entendido bien, pido disculpas, tú más o menos nos explicabas que la estructura es un poco como federal en España, porque cada comunidad autónoma tenía sus propias especificidades y tal, y eso es lo que no entiendo. Es decir, ¿por qué es distinta la situación en Madrid que en Cantabria, que en Valencia o que en Andalucía? Porque las políticas en materia de adicción están transferidas. Están transferidas. Sí, pero el problema es el mismo, ¿no? El problema es el mismo. Y las medidas deberían ser más o menos las mismas. Son más o menos las mismas. Vamos a ver, nosotros lo que pasa es que nosotros, o sea, Proyecto Hombre empieza en Madrid, empieza en Madrid y luego posteriormente en otras comunidades autónomas tienen también esta iniciativa y aparecen proyectos hombres en todas las comunidades autónomas. ¿Qué hacemos a partir de que somos muchos? Nos asociamos. Y tenemos una asociación que lo que hace es representarnos a nivel nacional, representarnos a nivel internacional y velar por una metodología y por una forma de trabajo común. Sobre todo más de corte, nosotros entendemos la adicción, ¿sabes? Más con un enfoque psicodinámico y humanista, ¿no? Entonces, la asociación vela porque esa metodología, pero luego dentro hay muchas diferencias, ¿no? Que hacen que en una comunidad hagamos más cosas. Por ejemplo, el Kenses aquí en Madrid está muy presente, te vas al Proyecto Hombre de otra y no está tan presente, con lo cual el abordaje es distinto. Luego, claro, en cada población, pues a lo mejor hay mucha población que vive en comunidades rurales y esas características de esa población van a ser totalmente distintas también a lo que tenemos en Madrid. Entonces, todos estos factores socioculturales, económicos, tal, influyen a la hora de abordar el problema, pero la base, ¿sabes?, es común. Comentabas antes, Mercedes, que en España siempre la droga ha estado ligada a la diversión, o al menos en los últimos años. Entonces, ¿el fentanilo no es una droga que pueda abrirse camino en nuestro país? Mira, desde mi punto de vista, lo que ha pasado con el fentanilo es una psicosis infundada y muchas veces alentada por titulares muy sensacionalistas que no obedecen para nada a la realidad. El fentanilo no
es, ni ha sido, un problema en España. No lo es. Y hay un consumo residual. Tenemos que tener en cuenta muchas veces que nos da miedo que todo lo que pasa en Estados Unidos no necesariamente se va a replicar aquí, porque hay unos condicionantes sociales, económicos, sanitarios, legales, en este caso, legales, que impiden que incluso de consumo, claro, incluso de consumo, que eso ocurra. Aquí ahí se ha recetado para una diversidad de patologías y aquí se es muchísimo más estricto. Muchísimo más estricto. Y hay un control exhaustivo por la Agencia Española del Medicamento, tanto en la distribución como en la prescripción. Y eso no ha pasado en Estados Unidos. Eso no ha pasado. Al revés. Han sido muy laxos y con muy poco control. ¿Cuál es la realidad que tenemos aquí en España? La realidad es que no se ha encontrado ningún alijo en el mercado negro de estas sustancias. Se han encontrado gramos por ahí y posiblemente para suministro personal. Sí que es verdad que hemos encontrado personas que en posesión de parches, que es lo más habitual, de fentanilo. Y sabemos, nos consta, que es debido a la desviación de este fármaco en el sistema, o bien a través de robos a farmacias, o bien porque tienes un familiar y tienes un acceso y tú lo has podido o bien utilizar. En el mundo sanitario. Sí. Porque son los que tienen acceso, claro, es que yo estoy recordando el caso de un anestesista valenciano muy famoso que tiene acceso directo. Cuando hay más disponibilidad, lo que pasa es que hay mucho control incluso en los hospitales. Y ahora está aumentando mucho, hubo una época en que aquello no se controlaba. Es un gran anestésico además. Claro. Sí, claro. Es cierto que cuando hablamos del fentanilo muchas veces da mucho miedo, es un drama en Estados Unidos, pero no nos centramos en lo que sí que está pasando en España, que son la epidemia del cannabis, de los porros, el problema del chemsex, que es un problema enorme, y muchas otras cosas. Entonces, y el alcohol. Vamos a centrarnos en lo que realmente pasa. Una droga que se utiliza. El chemsex son fiestas sexuales, digamos, en las cuales pues hay un abuso tremendo de sustancias, de drogas muy peligrosas, porque son drogas sintéticas, metanfetamina, poppers. Popper también, por supuesto. Eso es lo de antaño. Eso es el prehistórico. Drogas muy peligrosas. La idea es prolongar la experiencia sexual muchas y horas, obtener más placer. Y entonces, claro, pues pueden estar horas con estas experiencias sexuales bajo los efectos de estas sustancias. Y que está más extendido de lo que aparentemente se piensa, porque según tengo yo entendido, en el servicio que tenéis precisamente de información en la Comunidad de Madrid, que se ha puesto en funcionamiento no hace demasiado tiempo, creo que la primera semana que estuvo en funcionamiento ese servicio de llamadas recibió muchísimas consultas. Y además del problema de consumo de drogas, en esto también tenemos un problema muy grande de enfermedades de transmisión sexual. Pero que se ha doblado en muy poco tiempo. El VIH efectivamente es esta población en la que está aumentando de manera dramática. Bueno, hay muchas preguntas, ¿no? Ha habido mucha gente que ha llamado para contarnos. ¿Qué nos cuentan, Silvia? Pues estabas comentando, Rosana, hace unos instantes que los ámbitos de consumo habían cambiado mucho en España. En Madrid, en concreto, han cambiado en los últimos 40 años tremendamente. Esos 40 años que llevan ustedes trabajando en Proyecto Hombre, de la heroína a la cocaína y el alcohol, el gran olvidado cuando hablamos de las drogas, también el tabaco. De ahí la preocupación de los oyentes por estas dos sustancias. Además, os adelanto que lo que más preocupa a nuestros oyentes es la prevención, ya sea en las aulas o en las calles. Creen que falta seguridad, que falta control. Y hay alguna cuestión también sobre una vieja conocida de nuestras invitadas, la exdiputada de Más Madrid y actual ministra de Sanidad, Mónica García. Tras la pausa. Es la mañana. Es radio. Bueno, vamos a ver, Silvia. Vamos a empezar en nuestras redes sociales. En Instagram nos preguntan por el porcentaje de policonsumidores, de personas que consumen más de una droga. Esta es para Mercedes. En estos tiempos de estrés, de problemas de salud mental, Carmen García quiere saber hasta qué niveles ha aumentado el número de pacientes enganchados a las pastillas para dormir o a los antidepresivos. A José Iglesias, que tiene hijos adolescentes, pues le preocupan los porros y el alcohol. ¿Cómo detectar si alguno de ellos consume? Y nos vamos a ir al contestador para empezar con un testimonio de una tocaya mía. Silvia tiene un comercio en el barrio gótico de Barcelona, denuncia el narcotráfico en la ciudad condal
y señala también directamente a los responsables. A ver qué os parece. Bueno, quisiera denunciar lo que está pasando en Barcelona con el tema drogas. En el barrio gótico de Barcelona, el barrio más bonito y antiguo, campan a sus anchas traficantes, yonkis, molestando a comerciantes, molestando a la gente en general. Estamos muy cansados. La policía hace lo que puede, pero de ellos mismos sale que es un tema político. Están favoreciendo totalmente el narcotráfico y a los camellos. ¿Cómo el proyecto que ustedes están haciendo en Madrid contra la droga no lo aplica el Partido Popular en todas las comunidades donde está gobernando? ¿No ven muy peligroso esto permitir que se utilice o use el cannabis cuando tenemos una juventud totalmente que están aborregadas? ¿Qué medidas van a tomar? ¿Cómo es posible frenar dentro de sus mínimas posibilidades si un gobierno nacional como el que tenemos, puntos suspensivos, no dota de policía, ni de guardias civiles, ni de personal de seguridad para combatir esta oleada que hay de gente del exterior y del interior que viven de las drogas y del tráfico? Me gustaría saber si pueden ustedes poner policía, por ejemplo, en los institutos, tener más vigilados los que hacen el menudeo, porque los que hacen lo grande no los pillan. Pero yo tengo un sobrino que desde los 17 años consume y tiene 42. Ahora parece ser que lleva una temporada tranquilo, pero su padre se gasta lo que no está en los escritos por sacarlo de la droga. ¿Qué le parece que la ministra de Sanidad esté fomentando el sexo, droga y rock and roll? Allí hay muchas cosas, o sea, vamos por partes, como quieras. Carlota, empezamos. La parte política, claro, hay que ver que es que la Comunidad de Madrid no tiene policía autónoma. La policía de la Comunidad de Madrid es la policía y la Guardia Civil, lo cual sería ideal, si hubiera suficientes. Bueno, yo creo que obviamente esto es una competencia estatal y debería ser algo que hiciese pues nuestro delegado de gobierno, pero eso parece que no está entre sus prioridades, ¿no? Que son otras. Entonces creo que estamos solos en esto. Nosotros hacemos lo que podemos, que es desde luego poner en marcha este tipo de planes, advertir, hacer un discurso político, tomar todas las medidas que están en nuestra mano, pues por ejemplo la reforma de la ley 5/2002 de drogodependencia, para reformar, bueno, que va a tomar medidas para regular los espacios de venta de cannabinoides, lo que hablábamos antes de las farmacias, para aumentar la vigilancia y el control sobre estos espacios de venta de cannabinoides, aumentar la inspección, que además se colabora siempre con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Y se está procediendo a la inspección de estos espacios en los que se vende, para retirar los productos que son ilegales o alegales, porque ahora mismo es que hay tal confusión, sí, que sí que hay una colaboración, por supuesto, y que va a seguir habiendo, pero obviamente necesitaríamos que esto se tomase en serio entre todos. Yo creo que no se puede separar este problema, por supuesto, y que seríamos muy cínicos si lo separamos del problema del narcotráfico, porque lo que nosotros vemos en nuestras calles, en nuestros chavales, que es un drama, a la vez es la convivencia con el peor crimen que hay, que es el del narcotráfico, ¿no? Además es que creo que todos los movimientos totalitarios van asociados a la droga, y es que están detrás de las narcodictaduras lo peor de la renuncia a las libertades y de la lucha contra bueno, o sea, de esa lucha contra la libertad y de la defensa, lo que tiene que ser la defensa ahora mismo de Occidente, tiene que ser una defensa contra las drogas. Hay una cuestión ahí, Mercedes. Muchos preguntaban, claro, en el día a día la gente ve que hay espacios libres de policía. Estoy recordando, por ejemplo, lo que decía Carlota, es un problema europeo. El otro día, hace unos meses, cogen a un sicario de 17 años sueco, que ha nacido en una de esas 50 zonas ya de no police, que ha nacido ese chico en Suecia, ¿eh? Y además
ario puro cuando lo pillaron, dice, bueno, este chico es un Adonis sicario, desde los 15 años. Lo pillan con 17, que ha venido a matar a un tío, a un ruso, en Alicante. Y lo pillan, porque tampoco se controla mucho, son sicarios, bueno, pues me matan, yo mientras voy matando. Pero es que en Dinamarca, es que en Noruega, es que en Finlandia, es que en Polonia, en Chequia, todos los Balcanes, sobre todo después de la guerra, o sea, la llegada es masiva de gente que ha cambiado por completo el régimen de vida europeo. O sea, todos los países escandinavos, yo recuerdo con las primeras novelas de Henning Mankell, que la primera cosa que dice, ha cambiado el crimen en Suecia. Esta brutalidad es de otra época, es de otros países. Claro, es la inmigración sin control que entra en Suecia. El otro día vi que en Dinamarca van a derribar todos los edificios comunitarios donde se crean precisamente ese caldo de cultivo, edificios de acogida no. Vivirán con casas de acogida en barrios normales, nada de todos los del mismo país, todos los de la misma época, no. Hay que dispersar la población. No puede haber la cárcel del pueblo de aquí, que te vienen todos del mismo género y por la misma época. ¿Por qué? Pues se construyen estados dentro del Estado. Recordaba también lo que ha pasado al disolver Marlaska, la estructura policial muy acreditada que había ya contra el tráfico de drogas, que es que está en Algeciras, no es que está allí, es que además hay pueblos que empiezan a vivir ya solo de eso, pero pueblos enteros. Esto, desde una cosa tan civil como es Proyecto Hombre, ¿qué capacidad tienen para hacerse escuchar, para decir, no empecéis por esto, que acabamos en aquello? Porque es verdad que en España, por alguna razón, porque esté asociado a lo festivo, como decías, pero hay una sensación de permisividad, de somos el Mediterráneo, nada, no saben vivir, bueno, saben matar. ¿Esto cómo lo planteáis? ¿Cómo vivís el cambio de época? Aunque es en cierto modo un cambio de drogas, pero también de costumbres. ¿Qué se puede hacer? Nosotros tenemos poca ascendencia. Y bueno, y en los últimos años, debido a esta invisibilidad que no ha interesado tampoco que sea visible, claro, pues no hemos tenido voz. Por más intentos que hemos hecho, no tenemos voz. Esperemos que ahora, ¿sabes?, con esta visibilización, de alguna manera están dispuestos a escuchar, ¿no?, y que pongan medidas en este sentido, ¿no? Y porque vamos a ver, es que la realidad es esa, está destruyendo la vida de nuestros menores, de nuestros jóvenes. Y de familias, ¿no? Y de familias enteras. O sea, el sufrimiento que generan las familias es tremendo. El problema es que tenemos una izquierda, especialmente en Madrid, pero en España, y sobre todo ahora mismo que la sufrimos con el Ministerio de Sanidad, que tiene tela, que tenemos una izquierda que es lo que quiere. O sea, es lo que quiere, es una izquierda hipócrita que nos viene a hablar de que le importa la salud mental y al final lo que está es promoviendo, defendiendo el consumo de cannabis y de drogas, al final. Están preocupados por hacer una ley antitabaco. Sí, pero el tabaco ya sabemos que es muy malo y eso no vamos a defender el tabaco, el consumo de tabaco, eso no. Pero es que frente a los porros lo que quieren es promoverlo. Sí. Es que Más Madrid, en su anterior programa electoral, Madrid quería hacer del cannabis una industria puntera. Además lo decía aquí en Madrid, va a ser una gran industria que producirá muchos beneficios. Del programa electoral de Más Madrid. Efectos mentalmente, de enfermedades mentales, me refiero, tiene el consumo de cannabis, Mercedes. El consumo de cannabis es una de las sustancias que se ha estudiado y más evidencia científica hay en considerar que es un desencadenante o que incluso provoca enfermedad mental. Y muchas de estas enfermedades son graves. Estamos hablando de psicosis y estamos hablando de esquizofrenia. ¿Suicidio? Suicidio y pues todo lo la que psicosis es todo lo que efectivamente una vez que ha devota una esquizofrenia, eso muchas veces ya no tiene vuelta atrás. Y nosotros tenemos un porcentaje de los menores que tenemos que está en el 14%. Un 14%. Un 14% de los chicos que atendemos tienen un cuadro psicótico o tienen una esquizofrenia. Es que están destrozando la vida de los jóvenes y les da igual. Es así. Es lo que quieren. ¿Qué pasa con el cannabis? El problema también del cannabis es que se consume a edades muy tempranas. Hablamos de 14 años la media, pero también nosotros que tenemos población a los 11, más clínica, a los también 12. nos encontramos en pleno neurodesarrollo. En pleno neurodesarrollo. Entonces, el cannabis va, de alguna manera, va a alterar todo el funcionamiento mental y va a cambiar estructuras y va a desestabilizar toda la neuroquímica. Y eso
posiblemente sea para siempre en muchos casos. Y de ahí el problema de salud mental que estamos viendo a las edades tan tempranas en que se consume. Entonces, en pleno neurodesarrollo. Porque hay una cosa, también pues es un proceso, ¿no?, que se llama poda neuronal, que se inicia además al principio de la adolescencia, que lo que hace es ir eliminando neuronas que sirvieron en la infancia, que son muy primitivas, que no tenían una función actual, y poco a poco van cambiando, van sustituyéndose por otras neuronas mucho más especializadas para la vida adulta. Sí. Y tal. ¿Qué ocurre? Que cualquier sustancia, y el cannabis en especial, interrumpe ese proceso de poda neuronal, con lo cual el cerebro no se desarrolla completamente. Y una vez perdida esa etapa, nos encontramos con esa vulnerabilidad en muchos jóvenes. Bueno, creo que es la primera vez que se nos explica esto con claridad, y además que esto no es una opinión, estos son los hechos, esto es ciencia. Bueno, en todo caso, muchísimas gracias, Carlota. Espero la Comunidad de Madrid a ver si encuentra también gente que haga lo mismo. No es tan difícil. Y además estoy seguro de que la mayor parte de la población agradece que al menos haya gente que se preocupe. En el caso del Proyecto Hombre es su razón de ser, pero hombre, en el caso de la política, por lo menos por piedad. O sea, cuando se ven el desastre que está promoviendo, banalizar ese efecto en las familias. Se dice el cáncer es una enfermedad familiar. Pues anda que la drogadicción. Es la responsabilidad de los políticos, por lo menos. Pues sí. Sí. Bueno, pues muchísimas gracias y bueno, estamos abiertos. Sí. Hay más novedades. Sí, hoy es un día de muchas novedades. Además. Enseguida viene Vanessa y nos las cuenta. Sí. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.